¿Cómo están? Muy buenas noches. Mientras Putin insiste en que no va a parar su ofensiva en Ucrania hasta controlar el Donbass y las tropas ucranianas se preparan para la gran ofensiva, la capital, Kiev, está despertando muy poco a poco a la vida. Y lo hace entre las ganas de seguir adelante y la incertidumbre que genera una posible nueva ofensiva rusa. El enemigo se ha quedado con muchas ganas, pero en las puertas, y tras su retirada ha dejado un reguero de destrucción y de muerte. También ha dejado sembrada la zona de cadáveres de sus soldados y tanques y blindados, convertidos en chatarra calcinada. Esta vez Kiev se ha librado por solo unos kilómetros, pero todos han visto lo sucedido en Irpin, en Bucha o en Biertondanka. El horror absoluto está a tan solo unos minutos en coche. La Fiscalía de Ucrania está estudiando unos 5.500 casos constitutivos de crímenes de guerra cometidos por Rusia desde el principio de su invasión del país. Y acusa directamente a Putin de haberse convertido en el principal criminal de guerra del siglo XXI, al mando de otros altos mandos militares tan criminales y carniceros como él. Alguien que no ha dudado en torturar, violar ancianas, a niñas, a justiciar con las manos atadas a miles de civiles. La Fiscalía ha denunciado como crimen de guerra el último ataque contra una estación de trenes cargado de inocentes que huían de la guerra y en el que han muerto al menos medio centenar de personas y otro más de medio centenar, entre ellos muchos niños, han resultado gravemente heridos. Solo en la ciudad de Bucha, convertida en un símbolo de las atrocidades de Putin en Ucrania, casi 300 personas fueron enterradas en fosas comunes, mientras que otras tantas eran fusiladas en una iglesia en Chernigov. Y aunque la guerra siempre cruel muestra el peor lado de los seres humanos, en esta cruzada emprendida por Putin, para el que el fin justifica todos los medios, pues cuesta creer que en pleno siglo XXI los talibán o los hutus en Ruanda parezcan niños de pecho en comparación con estos salvajes rusos. En una época donde todo es captado en cámara, los testimonios y las imágenes no dejan lugar a dudas. Mujeres torturadas y violadas delante de sus propios hijos antes de marcarlas a fuego con una esvástica. Alcaldes decapitados con su familia o incluso sospechosos del uso de armas químicas en Mariupol. Yo dejo para los expertos si esto es o no es un genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, da igual. El nombre es lo mismo, son actos de barbarie, del fuerte contra el débil, el desprecio de la vida y de una brutalidad propia de quienes no merecen ser llamados personas. Comenzamos. Pues para este programa sobre Ucrania tenemos obviamente a dos invitados de excepción. Está con nosotros Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que además en estos momentos se encuentra en ese área y que ha sido tan gentil y tan amable que después de casi 24 horas de viaje, pues está en este día con nosotros. Muchísimas gracias, Arthur, por acompañarnos. Muy buenas noches, María, un placer. Y se encuentra también con nosotros Ronald Ledo, exanalista de la CIA y de la DIA, experto en seguridad nacional. Muchísimas gracias también, mi querido Ron, por acompañarnos. Encantado de estar aquí. A ver, vamos a comenzar con Arthur, porque se habla de ese supuesto ataque con armas químicas. El presidente Zelensky, Estados Unidos, el Reino Unido han alertado de que pudo utilizarse se pudieron utilizar esas armas químicas en Mariupol. ¿Qué se sabe al respecto, Arthur? Bueno, se sospecha que se haya utilizado algún tipo de arma químico donde afecta la respiración y básicamente eso usualmente es cloruro, ¿no? En cantidades mayores y obviamente pues hechas en un laboratorio un poquito diferente al cloruro que usamos para las piscinas o digamos para limpiar la casa. Pero para probar eso hay que recolectar un sinnúmero de evidencia, tanto de los elementos físicos de las personas que fueron afectadas, como también sobre el campo de batalla o el terreno de batalla, donde también hay que recoger muestras para poder hacer los estudios necesarios y pues, confirmar o negar que se haya utilizado eso. Lo interesante es que Zelensky se ha mantenido un poquito neutral en este tema. Él habla de la posibilidad de, pero no ha acusado a Rusia de. O sea que el lenguaje que se está utilizando
está un poquito en el medio, Sí. la cual, hasta que no tengan pruebas contundentes, no hace una acusación más seria. Claro, porque eso podría cambiar, Arthur, las cosas, porque yo recuerdo que el presidente Biden dijo textualmente que si se utilizaran armas químicas en Ucrania, esto cambiaría completamente las cosas. Bueno, me recuerdo también de la famosa línea roja o la línea en la arena de Obama sobre este mismo tema y nunca hizo nada. O sea que, y el presidente lamentablemente pues fue el vicepresidente durante esa época también. O sea que hay que ver de verdad cuáles serían las consecuencias mayores y cuál es la decisión o la política pública que se llevaría a cabo en esos momentos. Ahora, Ron, hemos visto que la diplomacia, desde que esto ha comenzado, pues ha dado, la verdad, que palos de ciego, ha fracasado. Ahora Putin ha dicho que las conversaciones de paz están en un punto muerto y él insiste en que va a ganar esta guerra y que va a tomar el Donbass. Cuéntanos un poco. Bueno, las negociaciones de paz empezaron inmediatamente que empezó la ofensiva en febrero. Se reunieron los ucranianos y los rusos en la frontera de Bielorrusia y ahí empezaron las negociaciones. Y también Ucrania desde el principio lo que pedía era un cese al fuego. Y claro está, Putin se negó a dar ese cese al fuego. Pero ahora parece ser que son los ucranianos los que están poniendo más condiciones y los que son más reticentes a firmar un acuerdo de paz que ceda voluntariamente Crimea, que diga que no van a recuperar nunca Crimea y que no van a recuperar nunca el Donbass. Me parece a mí que esto significa que los ucranianos están recibiendo muchísimas más armas, o han recibido muchísimas más armas y municiones en las últimas semanas que cuando empezó la guerra en febrero, porque en febrero estaban pidiendo ellos un cese al fuego y ahora ya se están un poco más reticentes a un cese al fuego. O sea que eso significa que yo creo, así lo veo yo creo que los ucranianos se sienten ahora más fuertes, más seguros, con más armas y por eso están poniendo más condiciones a un acuerdo de paz. Ahora, Arthur, tú eres coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, está perfectamente en activo. Uno ha visto el valor que han mantenido los ucranianos tratando de ponerle frente a un ejército que supuestamente es una de las primeras potencias militares como es Rusia. Pero la gran incógnita que hemos visto por ese paseo que les han dado en el campo de batalla es ¿por qué Rusia no está empleando ese supuesto poderío militar, sobre todo aéreo, que tiene? ¿Cuáles serían las hipótesis? ¿Que les falta entrenamiento, que no quieren arriesgar su tecnología? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿No lo tienen? No, yo entiendo que es un sinnúmero de cosas. Uno es la logística. Entiendo que las líneas logísticas de ellos pues no dan abasto para apoyar estos tipos de operaciones. Atado también a la logística, pues las piezas no existen tampoco para sostener los aviones o el otro equipamiento que necesitan. Y entonces, pues recordemos, yo creo que la inteligencia, las agencias de inteligencia internacional aliadas, le dieron demasiado crédito al ejército convencional ruso. Nosotros desde el 2015 llevábamos ya viendo la decaída enorme del ejército convencional ruso y las capacidades convencionales de ellos. Y no debería ser ninguna sorpresa de que Ucrania, con el apoyo de los aliados, haya podido parar y hacer retroceder al ejército ruso fuera de su terreno. Creo que el entrenamiento también juega un papel grande cuando vienes a ver con los soldados rasos. No están muy bien entrenados, ellos nada más existen para efectuar órdenes y no son descentralizados en su manera de pensar sobre el campo de batalla. Bueno, yo sé que el ejército ucraniano se ha estado preparando para esto por años, han recibido un entrenamiento esmerado y ahora tienen también de alguna forma las armas que Occidente y que la OTAN les está entregando para poder luchar contra ese ejército ruso, pero realmente lo que se ha visto en el campo de batalla deja mucho en tela de juego dónde está ese poderío militar. Ahora, Ron, Putin está diciendo que se está alistando para la gran batalla, para tomar finalmente Mariupol y seguir adelante. Mariupol está prácticamente destruida, o sea, ahí no ha quedado nada. Han bombardeado instalaciones, han bombardeado zonas residenciales, es decir, no queda prácticamente nada en pie. ¿De qué batalla final entonces estamos hablando?
Bueno, son dos cosas diferentes. Una es terminar de tomar Mariupol. Mariupol es una ciudad muy importante que se necesita para hacer un corredor terrestre desde el Donbass hasta Crimea. Y Mariupol, pues lo que pasa es que está allí el regimiento Azov, que son fanáticos, están allí, lo que queda de ellos, están dentro de los edificios, dentro de las áreas industriales, en combate urbano, cuerpo a cuerpo, están adentro. Y pues obviamente hay que tomar la ciudad. La han tomado los rusos cuadra por cuadra, manzana por manzana, calle por calle, edificio por edificio. Por eso es que ha sido tan lento. Y obviamente por la resistencia del regimiento Azov y de la Guardia Nacional Ucraniana, pues ha sido fanática y ha sido muy difícil porque es un área urbana. No estamos hablando de un terreno abierto, de un campo, de un llano, de una montaña, de un bosque. Estamos hablando de edificio tras edificio tras edificio. Esa es una batalla que posiblemente va a terminar en los próximos días, en los próximos 3, 4, 5 días, cuando se le acaben las balas, cuando se tenga que rendirse el regimiento Azov y la Guardia Nacional en Mariupol. La otra gran batalla es el resto del Donbass, el resto más allá del área de la República de Donetsk y de Lugansk. Esas áreas, ahí donde están grandes cantidades del ejército regular, no de las milicias, pero del ejército regular active duty ucraniano, artillería, tanques, y esa área es la que Putin va a tratar de rodear y tomar en las próximas semanas. Quiero antes de la pausa dejarles a los dos con una pregunta y quiero hacérsela a los dos porque yo honestamente me la hago a cada rato, cada vez que veo esas imágenes repetirse y repetirse. Ustedes son soldados, en el caso de Arthur en estos momentos incluso en activo y además coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar por la mente de un soldado para llegar a cometer esas atrocidades que estamos viendo por parte de los soldados rusos en este momento en Ucrania? Ya regresamos. Antes de que me respondan esa pregunta nuestros invitados, me gustaría que viéramos este reportaje que vi en el día de hoy, este video del diario El País, y me pareció extraordinario. Quería compartirlo con ustedes. Now a lot of job, unfortunately, with war crimes against humanity. Today you were witnesses when we digging out the 3 bodies of family. Witnesses told that it was woman and her 2 kids. We don't know who are they. We will identify them by our procedural possibilities and maybe with our French colleagues. І я вже говорив, що станом на сьогоднішній день 403 тіла вбитих, померлих в місті Буча. Когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали, значит, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк. Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток, окруженные на территории завода Ильича, остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пытались с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено 3 украинских танка, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.
Bueno, las guerras a veces sacan lo peor del ser humano, pero uno se pregunta, en caso obviamente de que tu vida esté seriamente en riesgo con una persona que esté frente a ti, que te quiera agredir, que te quiera matar, uno no sabe realmente cuál puede ser su reacción ante ese instinto. Pero cuando se atenta contra civiles, cuando se les atan las manos, cuando se viola, cuando se quema, cuando se tortura, cuando se hacen este tipo de aberraciones que estamos viendo, realmente uno se plantea ¿cómo es posible que eso nazca de una persona que es semejante a la que tiene enfrente? Arthur, quiero comenzar contigo. Obviamente, yo me imagino que los soldados tienen que tener un entrenamiento especial y que esto no es muy común entre las filas de soldados, ¿no? No, entre las filas de los Estados Unidos esto no es algo muy común. Uno de los casos más famosos fue el caso de My Lai en Vietnam. Pero cuando hablamos de la Unión de Rusia, esto ya es una técnica táctica de procedimiento que si leemos sobre su invasión de Afganistán en los 80s, vamos a ver mucha historia donde ellos cometieron estos mismos actos. Si lo llevamos atrás a la Segunda Guerra Mundial, también en el frente con Alemania fueron muy violentos de esta misma manera. Y estamos hablando si hablamos de Stalin, Stalin mandó a matar 11 millones de sus propios habitantes rusos judíos. O sea, ahora también con Rusia vemos que nombraron al carnicero de Siria, Ajá, o sea, el general Alexander Dvornikov. O sea, que esto ya es un patrono para ellos que es muy común y muy normal en el comportamiento de ellos. Para los soldados estadounidenses, desde que entramos al ejército nos están enseñando sobre las reglas de guerra, la ley de guerra, lo que se llama Law of Land Warfare. Y siempre eso nos está engranando a nosotros, cómo uno se comporta en la guerra, y pues ellos esperan eso de nosotros. Ron, muchos de los pobladores incluso decían que no habían visto esta barbarie incluso desde hacía 80 años, ¿no? Con la invasión nazi. Sin embargo, esto no es solamente algo que esté haciendo este ejército. Desgraciadamente es una técnica muy común que lleva al salvajismo más completo del ser humano. Bueno, como oficial de Civil Affairs que yo era del US Army, esa era una de mis especialidades, estudiar esto, ¿no? Y es una de las cosas que se ven pero que muy a menudo en los conflictos. Estoy hablando en Ruanda, cientos de miles de personas fueron masacradas en un genocidio en el 95. Estoy hablando en Bosnia, durante la guerra de los Balcanes, en Yugoslavia, decenas de miles de personas fueron completamente exterminadas. Es una cosa bastante común, desgraciadamente, tristemente, que ocurre. Ahora bien, precisamente porque soy oficial de Civil Affairs del US Army, tengo que decir esto. No se pueden llegar a conclusiones hasta que no haya una investigación neutral y objetiva internacional, porque siempre Ucrania, el gobierno de Ucrania son los fiscales. Ellos siempre van a decir lo peor de lo peor y van a apuntar hacia lo peor. Y claro está, Rusia va a decir que ellos no lo hicieron. Hay que esperar hasta que haya una investigación neutral internacional de las Naciones Unidas o de algún organismo internacional neutral antes de llegar a las conclusiones. Claro, pero por eso... ¿Cuándo murieron esta gente? ¿Quién los mató? Si fueron los chechenos, si fueron los rusos, si son personas antirrusas o prorrusas, si fueron cuerpos traídos de otro sitio. Hay que ver muchísimas cuestiones forenses y de investigación antes de llegar a conclusiones finales. Por eso han invitado a la Gendarmería francesa y han invitado también a otro personal internacional para que pueda acompañar a esa Fiscalía de Ucrania. Pero lo que no cabe ninguna duda es que, a diferencia de otras guerras, como yo decía al principio, las imágenes no mienten y esas imágenes de bombardeos y de disparos, etcétera, están ahí. Y esos muertos no creo que los ucranianos estén masacrando a sus propios hermanos de esa manera, y eso es una realidad. Ahora, la pregunta que también uno se hace, Arthur, es ¿quién se puede imaginar, por ejemplo, a un Vladimir Putin respondiendo como respondió Milosevic o como respondieron algunos de los jefes hutus en el genocidio de Ruanda ante una corte internacional? ¿Quién sería capaz de poder llevar a Vladimir Putin en este momento ante una corte internacional, de La Haya o de donde sea? Bueno, eso va a ser muy difícil, a menos que Putin haga una parada de emergencia en un país aliado de los Estados Unidos, pues va a ser muy difícil capturarlo para poder escuchar los cargos que se les va a presentar internacionalmente por esto y varias otras cosas que se han llevado a cabo en Ucrania. Así que en ese sentido es muy difícil. Lo vemos a él viajando no solamente a Belarus,
ya no va a China tampoco. Sí hubo una reunión de una delegación rusa en la frontera China comunista hoy, o sea que no se está viendo un movimiento de Putin fuera de lo que se conoce como la burbuja de comodidad de él, porque ellos van a recurrir a estos argumentos defensivos, pero recuerden, mientras se están encontrando estos cadáveres y empieza a tomar notas de los sucesos, son los mismos vecinos de Bucha que están diciendo, mira, esta familia los mataron y los enterraron aquí, o sea, y fueron estas personas, o sea, el detalle es lo que va a incriminar, y también por la evidencia física que se está recolectando ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en solo unos instantes. Nada más que 30 segundos para cada invitado. ¿Cambiará la estrategia? ¿Esto irá para largo? Ron. Pues yo creo que decisivamente la batalla por el Donbass va a comenzar en las próximas semanas. Ahora mismo hay una carrera logística. Rusia se está rearmando, concentrando toda su logística, y Ucrania está haciendo lo mismo. Y yo creo que va a ser muy decisiva y se va a decidir en las próximas semanas. Y si no es decisiva completamente, va a durar por posiblemente un mes o posiblemente más. ¿Y esa extensión de tiempo, Arthur, hará que también se modifique la estrategia internacional de la OTAN y de Estados Unidos? No, los Estados Unidos continuará y la OTAN apoyando logísticamente al ejército ucraniano y las fuerzas especiales ucranianas. Y entiendo que, en mi opinión, esta guerra va a durar mucho más de una semana o un mes. Y creo que la ofensiva rusa es un juego psicológico, no creo que vaya a ser tan impactante. Ya han tirado todo ya al ejército ucraniano y fracasaron. Y creo que Ucrania va a tomar su posición ahora mismo en la región de Donbass, y van a hacer sentir nuevamente a los rusos la creencia de los ucranianos de retomar el Donbass. Pues muchísimas gracias a los dos, a Ron y a Arthur, por haber estado con nosotros, y por supuesto muchísimas gracias también a todos ustedes. No sé si se dan cuenta, ya no tengo más, ya no me acompaña ese yeso. Que tengan una feliz noche. Nos escuchamos mañana en Radio Caracol América y por supuesto nos vemos nuevamente en El Espejo. Bye.